Yo quiero invitarle, mis hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio según Juan. Vamos a leer una porción bastante extensa. Pónganse de pie, por favor. Ustedes saben, mis hermanos, que estamos predicando una serie de mensajes del Nuevo Testamento y estamos precisamente en el capítulo 4 del Evangelio según Juan. Y tenemos ya muchos domingos. Este es el quinto mensaje que basándonos en este pasaje de el encuentro de la mujer samaritana con Jesús, tenemos. Este es el quinto mensaje. Entonces, pues bien, quiero invitarle a que vayamos al Evangelio según Juan, capítulo 4. Voy a leer bastante, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 25, que es donde nos quedamos la última vez que prediqué de este pasaje. Y así dice la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Pueden sentarse, mis hermanos. Que el Señor bendiga las pocas horas que nos quedan en esta tierra a través de su palabra. Mis hermanos, qué pasaje. Yo he predicado mucho de este pasaje, he predicado en muchas ocasiones, pero cada vez que predico me apasiona más este pasaje. Qué interesante lo que sucede allí. Y mis hermanos, aunque ya lo hemos visto, como lo he dicho, pero por respeto a los hermanos que se incorporan con nosotros hoy, por respeto a los hermanos que asisten hoy, quiero dar como un recuento de todo lo que vemos allí. Fíjense, mis hermanos, que hay una realidad
que nos presenta allí, el Cristo histórico, Cristo cansado del camino. No es como muchos dicen que Cristo no se manifestó físicamente, que era como un holograma. Nosotros podemos hablar de esta palabra hoy en día, pero esta palabra no es nueva. Ya para los tiempos de la iglesia primitiva, esa palabra existía, un holograma. Es decir, era como que había como un fantasma allí, como un cuerpo etéreo, algo que no era físico. Pero no es lo que vemos allí. Vemos a un Jesús cansado, agotado del camino, sediento, porque pidió agua. Está sediento. Pero vemos también a un Jesús hambriento. Era la hora sexta, era el mediodía. Y Dios inventó las 12 para que uno coma. Era mediodía. Está cansado. ¿Por qué estamos seguros que estaba hambriento? Cuando llegaron los discípulos, ¿qué dice? Que le insistieron, maestro, come. Están preocupados por él porque no había comido. Tenía hambre. Y vemos cómo Jesús, con todos estos inconvenientes, como quiera, llega a esta mujer y le dice, dame de beber. Pero tan pronto inicia la conversación de esta mujer, veíamos lo difícil de salvar que era aquella mujer. Hay una película que dice duro de matar. Esta mujer es dura de salvar. ¿Por qué? Fíjense, cuando analizamos todas las barreras que tenía esta mujer, de qué estaba lleno el corazón de esta mujer, Jesús le pide agua. Señores, en nuestro lenguaje común, ¿qué decimos? El agua no se le niega a nadie. Te están pidiendo un favor. Regálame un poquito de agua. ¿Y cómo le responde ella? Le responde de manera grosera y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Y Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te está pidiendo. En primer lugar le dice, si tú supieras lo que Dios quiere darte, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide agua a ti, tú le estuvieras dando, tú le estuvieras pidiendo, tú me estuvieras pidiendo a mí, le dice el Señor a la samaritana. Y yo te daría agua viva. ¿Y qué le dice ella? ¿Y de dónde tú tienes para sacarla? Este pozo es hondo. ¿Y saben qué quiere decir la expresión agua viva también? Porque tiene dos interpretaciones. Es el agua del fondo del pozo que corre, la corriente viva del fondo del pozo. Y ella le dice, ¿y de dónde tú vas a sacar esa agua viva? Porque tú no tienes con qué sacarla, tú no tienes una soga, tú no tienes una cubeta y este pozo es hondo. Ella se está fijando en lo que Jesús no tiene y le dice, ¿y de dónde tú me la vas a dar? José le sigue diciendo, y no solo eso, le echa en cara entonces y le dice, yo voy a ver lo que va a decir este judío, porque ella lo está viendo como un judío. Bueno, en verdad era un judío, no le estaba viendo mal, pero lo que ella está viendo es un conflicto racial, ella está viendo una división racial y por eso ella no puede darle agua a un judío. Oiga qué cosa, es una mujer que está llena de amargura, es una mujer que está llena de resentimiento. Quizás cuánto desplante no le habrán hecho los judíos a ella, cuánto aqueroseo, como decimos en buen dominicano, cuántas veces un judío la aqueroseó a ella, la menospreció, la humilló, la maltrató, cuántas veces quizás. Porque déjenme decirle que los que eran más fuertes en ese sentido eran los judíos. ¿O acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? De una vez ya comenzó a acudir a un buen abolengo, no recuerdo bien la palabra. Entonces, Jesús le dice, yo aquí medio añadiéndole un chin de picante a la conversación, Jesús le dice, bueno, yo no sé si yo soy mayor que él, pero el que bebe de esa agua vuelve y tiene sed, pero el que bebe del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Pues dame de esa agua para yo no tener que venir aquí a buscarla. Y viene una propuesta de Jesús que parece en un análisis humano sacado de contexto, porque en esta conversación de nosotros que tiene que ver que tú me mencionas el esposo, el Señor le dice, trae tu esposo y vengan para darle agua.
¿Y qué dice ella? No, no tengo marido. Y no voy a entrar en esos detalles porque ya hemos hablado de eso. Pero no tengo marido, le dice. Y el Señor le dice, bien has respondido, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Quiere decir, o no se han casado o es ajeno. Esas dos interpretaciones puede tener. O ella estaba con un hombre ajeno o ella estaba en una relación ilegal, entiéndase, en pecado de fornicación con ese hombre. Mire, usted se imagina algo que usted esté haciendo muy a escondida y de pronto usted está hablando con un forastero que nunca en su vida usted lo había visto, que no lo conoce, que usted le está hablando groseramente y de pronto le habla así de sus cosas más íntimas. Eso era para que aquella mujer cayera de rodillas y dijera, ay, perdóname, Señor. ¿Y qué le dice? Me parece que tú eres profeta. Y parecería como que ella está reconociendo autoridad en el Señor, pero no. Porque ¿qué pregunta le tiró? Me parece que tú eres profeta. Ustedes, los judíos, dicen que tenemos que adorar en Jerusalén, pero nosotros decimos que es en este monte, porque en este monte, no en Jerusalén, fue que adoraron nuestros padres. ¿Qué es lo que ella está haciendo? Ella está tirándole una posición divisiva. Pero aparte de eso, le está haciendo una pregunta capciosa al Señor, lo que llaman preguntas capicúa. Como quiera que él respondiera, le iba a ir mal. Si él dice, yo sé que él como judío no es verdad que va a decir que es aquí. Él va a decir que es en Jerusalén. Y desde que él me diga que es en Jerusalén, pues mire, no tenemos más nada que hablar. Porque nosotros adoramos aquí. Eso quiere decir que todavía la mujer lo que está es evadiendo a Jesús. ¿Es difícil de salvar? Sí. Todavía está evadiendo a Jesús. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿y usted fue fácil de salvar? ¿Quién se atreve a decir aquí que sí, que fue fácil de salvar? No, el Señor a mí no tuvo que decirme nada, yo vine yo solo. A decirle entonces mentiroso, para que vea que todavía sigue en su pecado. Somos difíciles de salvar. En estos días, si mal no recuerdo, fue ayer, yo leía de esos slides que publican en el Facebook, en el caso del Ministerio Ligonier, algo que decía R.C. Sproul. Él decía, porque siempre la imagen que se presenta es que hay alguien que se está ahogando, Yo mismo he usado inmensidad de ocasiones esa imagen. Hay alguien que se está ahogando y le tiran un salvavidas. ¿Qué hace? Agarra el salvavidas. Y dice Sproul, pero eso no fue lo que Dios hizo con nosotros. No era que nosotros nos estábamos ahogando y Él nos tiró un salvavidas. No, nosotros yacíamos muertos en la profundidad del mar. Nosotros yacíamos muertos en las toneladas de delitos y pecados. Y Dios se zambulló hasta la profundidad del mar, nos sacó a la orilla y respiró en nosotros aliento de vida. Y yo decía, wow, pero verdaderamente eso es. Y eso es lo que está haciendo Jesús con la mujer samaritana. Es probable que dentro de las personas que están con nosotros en el día de hoy hayan algunos que todavía le siguen dando agua a beber a Jesús. Y no en el sentido de cuando Él le estaba pidiendo. Todavía hay personas que se siguen resistiendo y Dios los llama y Dios les habla y ellos responden de manera grosera y ellos responden con evasiva, que es lo que está haciendo la mujer samaritana. ¿De cuántas maneras le estaremos respondiendo al Señor? ¿De cuántas maneras estamos evadiendo al Señor y pensamos que en el día de hoy estamos aquí porque alguien nos invitó, que en el día de hoy estamos aquí porque alguien insistió para que viniéramos, en el día de hoy estamos aquí para quitarnos a fulano o a fulana de encima, para que no me siga invitando? Es una manera de Dios atraerte hacia Él. Es una manera de Dios seguir insistiendo contigo. Pero es importante que nosotros sepamos que el beneficiado no es Dios.
Por eso Jesús le dice a la samaritana, si tú supieras lo que Dios quiere darte. Y yo le digo en esta mañana a aquellos que todavía no han reconciliado su vida con Dios, aquellos que todavía no han confesado sus pecados en arrepentimiento ante Dios. Y quiero decirles, si tú te imaginaras lo que Dios quiere darte, tú le pedirías. Eso fue lo que le dijo Jesús a la samaritana. Si tú supieras lo que Dios quiere darte, si conocieras el don de Dios y quién es el que habla contigo, tú le pedirías y Él te daría agua viva. En esta mañana, si estás en este lugar y todavía no te has arrepentido de tus pecados, que todos somos pecadores, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están separados de Dios. Y Dios quiere quitar ese pecado que te separa de Él para que tú puedas vivir la vida plena, la vida abundante que Dios tiene para ti. El Señor dice en el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida. ¿Quién tiene que tener vida? El que está vivo. Usted te imagina que alguien se te acerca y te dice, mira, yo creo que tú te tomes esta pastillita para que tú tengas vida, para que tú resucites. ¿Tú lo vas a mirar? ¿Por qué? Porque es loco. Pero el Señor te dice que ha venido para que tengas vida, porque no la tienes. El pecado te tiene muerto. Pero no solo para que tengas vida, para que la tengas en abundancia, para que vivas la vida plena que Dios planificó para ti. Y que el pecado quita esa vida plena en el ser humano. Este es el momento y dile, Señor, perdóname, perdona mis pecados. Límpiame, Señor, y pon esa vida plena en mí. Este es el momento de tú pedirle perdón al Señor. ¿Qué hace la samaritana? Mis hermanos, después cuando ella le hace esa pregunta de que dónde se debe adorar, que Jesús le dice, ni en este monte, ni en Jerusalén. Jesús le dice, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué hace el Señor? Lo enfoca, no en la religión, la enfoca en la salvación. Todo el mundo tiene su religión. Aún el ateo tiene su religión. ¿Y cuál es su religión? No creer en Dios. Pero el Señor no le está enfocando religión a la samaritana. Mis hermanos, cuando nosotros salimos a compartir el evangelio con los inconversos o con cualquier otra persona, debemos ser cautos en este sentido. Porque hay muchos que de una vez nos dicen, no, porque yo no creo en los evangélicos. Y usted se va por ahí a defender a los evangélicos. Jesús defendió el templo de Jerusalén. No, porque eso era para distraerlo. Jesús sí sabía muy bien lo que él quería con ella. ¿Y qué dice? Ni en este monte ni en Jerusalén. Ninguno de los dos lugares. El lugar no es que importa. Y le da las enseñanzas. Yo siempre pienso, digo, wow, pero estas enseñanzas maravillosas con relación a la adoración, que la necesitaban los samaritanos, pero también la necesitaban los judíos. Antes de esta conversación, ¿con quién está conversando Jesús? Con Nicodemo. Ustedes se imaginan que Jesús en el capítulo 3 que le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si le dice eso a la samaritana estaba consciente que ella tenía que nacer de nuevo. ¿Por qué? 5 maridos había tenido, eso nos dice de una vida un poco difícil, ¿no? Y el de ahora no era de ella, no era su esposo. Si le dice tiene que nacer de nuevo, ¿qué dice ella? Sí, yo creo eso. Pero cuando se lo dice a Nicodemo, Nicodemo dice, pero ¿cómo así? Sin embargo, lo que Jesús le revela a la samaritana, si se lo dice a Nicodemo, le dice a Nicodemo, ¿cómo que el templo no? Hasta ahí iba a llegar la conversación con Nicodemo. Y
mire qué enseñanza tan maravillosa acerca de la adoración, enseñanza que fue en la que estuvimos hablando la última vez que yo prediqué de este pasaje. Y ahora entramos al versículo 25. Le dijo la samaritana, la mujer. Wow, mis hermanos, qué maravilloso es el Señor. Fíjense toda la paciencia que tuvo el Señor durante todo este proceso, hasta que por fin la samaritana se enfoca en lo espiritual. ¿Y qué dice? Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Sé que ha de venir el Mesías. Y cuando Él venga, dice, nos declarará todas las cosas. ¿Por qué ella le dice eso? Por fin ella está viendo a alguien de respeto en Jesús. Y ahora, al ser enseñada de que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, y que a ese tipo de adoradores es que el Señor está buscando, ella le dice, yo sé que el Mesías ha de venir. El Mesías ha de venir. Pero pensemos, mis hermanos, para mí es interesante, señores, la mujer samaritana estaba esperando al Mesías. Pensemos. Imagínense que nosotros vayamos a compartir el evangelio con alguien. La mujer samaritana no calificaría para nosotros compartir el evangelio. Pensemos. No vaya a la defensiva. Usted comienza a compartir el evangelio con alguien y esa persona le responde con una tremenda grosería. Pero ¿y cómo tú te atreves a venir a hablar conmigo de qué usted hace? Cierra su maleta, recoge lo suyo y se va. Pero el Señor no hizo eso. Esta mujer, la siguiente vez que abre la boca, primero lo humilla. ¿Y cómo tú lo menosprecia? Y la segunda vez vuelve y lo menosprecia. ¿Y cómo tú crees que yo te voy a creer que tú me vas a dar agua a mí? Porque ¿y de dónde tú tienes para tú sacar esa agua? Luego le dice, ¿y es que tú te crees que tú eres mejor que nuestro? Y sigue confrontando, y sigue confrontando, y sigue confrontando a Jesús. Pero el Señor se mantuvo insistiendo con ella. Una mujer de dudosa reputación, ya hemos hablado de que las mujeres que iban a esa hora a sacar agua eran las mujeres de dudosa reputación, porque las doncellas iban a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Ella está al mediodía cuando el pozo está solo para que nadie la vea. Una mujer con un estigma social, y aparte de eso, viene y responde con una grosería a un favor que le están pidiendo. ¿Qué es lo que uno le llega a la mente? Que esta persona, esta persona no va a ser creyente. Y yo sé que si hacemos un ejercicio le va a llegar a su mente una persona que usted dice, fulano, yo no creo que fulano nunca llegue a ser creyente. Yo leí el relato de un joven que él era cristiano y el cristiano nunca le compartía el evangelio a su amigo porque el amigo era un tipo depravado. Pero aparte de ser depravado, siempre vivía burlándose de la iglesia. Y por eso el amigo nunca le compartió el evangelio. Se dejaron de ver por cierto tiempo y luego se ven y el amigo le dice al cristiano, Dios te bendiga. Y con este saludo el cristiano está consciente que el amigo se hizo cristiano y le dice, fulano, tú. Le dice él, sí, yo. Pero yo nunca te compartí el evangelio porque yo te veía tan depravado y siempre confrontando las cosas de la iglesia. Y él le respondió, esto es real.
Yo no recuerdo los nombres, eso es una casualidad, pero no recuerdo los nombres de las personas. Y le dice el amigo, lo que pasa es que yo te hablaba de la iglesia como una manera de traer el tema a conversación. Wow. ¿Y cómo le hablaba de la iglesia? En contra. ¿Para qué? Para que su amigo la defienda y le presente la versión que él conocía de la iglesia. Le dice, fulano, nunca me invitaste a la iglesia. Nunca me hablaste de Dios. Tanto que yo lo necesitaba, porque tú sabes lo depravado que yo era. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Nosotros acostumbramos como a descartar personas, no es a descalificar, a descartar. No, yo no le voy a hablar a esta persona porque yo no creo que esta persona está buscando el Señor. Mire, si hay uno de los que se topa con nosotros, para nosotros predicarle el evangelio, es Pablo, y no se lo predicamos cuando él era Saulo. ¿Por qué? Yo supe que tú mataste uno por ahí, un evangélico. Mira, hijo del diablo, a ti el diablo te va a llevar. A Pablo, si el mismo Cristo no se le aparecía, ¿qué apóstol le iba a predicar? ¿Qué discípulo le iba a predicar? Cuando el Señor le dice a Ananías, ve a tal casa que está en la calle derecha y ve y pregunta por Saulo y ora por él para que sea sano. Señor, tú no sabes de quién es que tú me estás hablando. La samaritana, mis hermanos, ¿qué es lo que quiero decirle con todo esto? Qué bueno que el Señor no desistió con la samaritana. Porque en toda esta imagen de pecaminosidad, de grosería, de amargura, de dolor, de cuantas cosas malas usted se puede imaginar, hay un corazón que está esperando al Mesías. Y esto es lo que me deja, Dios mío, la samaritana está esperando al Mesías. ¿Y por qué yo digo que ella le está esperando? Porque ella dice, cuando Él venga, nos declarará, nos enseñará. ¿Qué quiere decir esto? Que ella está incluida dentro de los que el Mesías va a enseñar. Con la vida que ella está viviendo, con la vida que ella lleva, ella está esperando al Mesías. En el fondo de su corazón, muy en el fondo, la soga no era para sacar agua del pozo que Jesús la necesitaba. La soga la necesitaba para sacar del fondo del corazón de esta mujer su sensibilidad espiritual. Ella estaba esperando al Mesías. Mi hermano, mi hermana, esa persona que tú ves que es una persona grosera, que es una persona difícil. En estos días, el miércoles pasado, en el estudio bíblico, salió a relucir el tema de los homosexuales. Los homosexuales necesitan a Cristo. Si nos metemos en un pleito a capa y espada con ellos, no vamos a poder predicarles. Nuestro pleito no es contra los homosexuales, nuestro pleito es contra el pecado. Nos desenfocamos, mis hermanos, y vamos a descartar aún esos activistas homosexuales. Necesitan a Cristo. Y no sabemos si dentro de ellos, o mejor dicho, no sabemos a cuáles dentro de ellos ya el Señor ha elegido para salvación. No nos llevemos de cómo vemos la persona. Si nos guiamos de las apariencias, no le predicamos a Saulo. Si nos guiamos de las apariencias, esta mujer no recibe el mensaje de salvación. ¿Por qué? Oiga, cuántos obstáculos puso. Mis hermanos, no desistamos con esos vecinos, con esos familiares, con esos amigos que lo invitamos a la iglesia, que le enfocamos lo espiritual, que tratamos con ellos. No desistamos, sigamos y vamos a seguir insistiendo, oremos por ellos, pero no cerremos esa puerta. Aún diga que no, aún sea la 5 veces que ha dicho que no, la 5ª vez que ha dicho que no. No desistas. Porque si Jesús desiste con la samaritana, no conocemos esta parte de ella. Qué pena, mis hermanos, que el tiempo se haya terminado. Porque qué gran ejemplo luego vamos a ver en la samaritana.
Al que mucho se le perdona, mucho agradece. La reacción de la samaritana después que Jesús le dijo que él era el Mesías. Qué mujer tan diferente. Versículo 26. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? Ustedes recuerdan, mis hermanos, que ya hemos explicado el por qué este pasaje dice que ellos se sorprendieron de que él estuviera hablando con una mujer. ¿Por qué? Según las enseñanzas rabínicas, los hombres no debían rebajarse a hablar con una mujer en público ni aun fuera su esposa. Y estoy compartiendo esto porque algunos hermanos no estaban en esa ocasión. Pero no solo era una mujer, también era samaritana. Y los judíos no tomaban agua de donde los samaritanos tomaban agua. Había una enseñanza rabínica en donde un judío común y corriente no debía tomar agua en la misma vasija que un samaritano tomaba agua o de donde la sacaba. No solo fue sorprendida la mujer samaritana, como tú siendo judío, también los discípulos fueron sorprendidos. ¿Cómo es que está hablando con una mujer? Él y esa mujer solos en el pozo. ¿De qué será que hablan? El Señor es tan bueno que qué bueno que ellos vieron de qué era que hablaban. Pero se sorprendieron de que Él se haya humillado siendo judío. Pero no solo eso, mis hermanos. Un maestro judío no hablaba ni siquiera con cualquier hombre. Un maestro judío no hablaba ni siquiera con cualquier hombre y por eso a veces andaba con sus discípulos para que, mira, ve y dile. Pero no era que él iba a darle un mandado y que de aquí es lejísimo, no, era que el maestro hablaba con su discípulo y el discípulo entonces le respondía a la persona que él no consideraba digno de hablar. Yo no sé si ustedes han tenido este espectáculo, pero yo me di este show un día. Yo estoy en el Moscoso Puello y llegan 3 médicos, para mí 3 médicos y punto. Y hay una joven en el medio, una joven a la derecha y el médico está a la izquierda, el varón. Y el varón le dice, dile que le aplique tal cosa. Yo estoy pensando que a otra gente. Y viene la del medio, dice él que le aplique tal cosa. Y viene la de la derecha y le dice, dile a él que ya yo se lo apliqué, que ya ella se lo aplicó. Yo en un momento pensé que eso era una cosa como de comedia o algo por el estilo. Yo pensé que era una cámara secreta. Y yo me quedo mirando y le digo, pero ¿y qué ridículos son? Yo no entendí. ¿Sabe cuándo yo entendí? Cuando vengo y hablo con una médico y le digo, mira, yo vi este episodio, explícamelo, porque yo pensé que era una cámara oculta. Ah, lo que pasa es que el de la izquierda era un R3, el del medio era un R2 y el de la derecha era un R1. Y un R3 no habla con un R1. Digo yo, bueno, qué enredado es medio eso, ¿no? Porque... Y eso usted lo puede comprobar entre los médicos. Y si hay alguien aquí que es médico, lo puede corroborar o no. Ah, pues así era. Un maestro judío no hablaba con cualquiera, menos con una mujer.
Yo recuerdo que había un hermano que decía, nosotros todos debemos estar agradecidos por la salvación y por la venida de Cristo, pero las mujeres deben estar doblemente agradecidas. ¿Por qué? Porque ya no hay ni varón ni hembra. Esa barrera el Señor la quitó. En esa conversación de Jesús con la samaritana pensaba que era ella la que se estaba como que la posición aventajada la tenía ella. Pero no. Quien se estaba humillando era el Señor al tratar con ella. Quien se humilla al tratar con nosotros es Dios. Sigo sin entender cómo Dios, siendo Dios, todopoderoso, excelso, sublime, pero además santo, 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 que no quiere nada con el pecado, me ama a mí, siendo yo quien soy, un pecador. Pensemos, mis hermanos, ¿cómo es posible que Dios se humille tanto a relacionarse con nosotros? Dice el salmista, ¿qué es el ser humano para que te acuerdes de él? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué somos nosotros para que Dios nos ame tanto? Siendo Él tan excelso y siendo nosotros tan pecadores. No podemos vivir sin pecar. No es que solamente el Señor nos llamó, nos limpió del pecado, nos perdonó. Es que si su misericordia se detiene y decide ya no perdonarnos los pecados que vengan de ahora en adelante, ¿qué va a pasar? Nadie se salva. Es que a pesar de cómo somos y de lo que somos, Él nos sigue amando. No solo te ama, Él le pregona al mundo entero diciéndole que tú eres su hijo, que tú eres su hija. Oye, di que tú, hijo de Dios. No porque lo estoy diciendo yo, porque Dios dice que tú eres su hijo, que tú eres su hija. ¡Qué enorme privilegio! No solo nos ama, nos hace su hijo, nos hace sus hijas. Y no solo eso, no es que nos vamos a quedar viviendo aquí en la tierra, no. Cristo dice que fue a prepararnos una mansión. ¿Para qué? Para que estemos juntos con Él. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Mis hermanos, pero esto es como una oferta, la más grande que podamos recibir. Esta es una maravillosa oferta. Que Dios, siendo Dios, se haya fijado en nosotros y nos promete un cuerpo glorificado en el cual no vamos a pecar. ¿Por qué? Porque necesitamos no pecar para poder tener una plena comunión con Él. ¡Wow! Y esa es la esperanza maravillosa a la cual el Señor nos ha llamado. Esa es la esperanza maravillosa que tenía la samaritana esperando al Mesías, porque llegaría un día en donde ella podría descansar en Él, en donde sus pecados serían quitados. Mis hermanos, qué maravillosa esperanza. Déjame decirte que si cuando tú llegaste no habías tenido esa oportunidad de pedirle perdón a Dios, y hace un rato cuando lo dijimos, pediste perdón, esa esperanza es para ti también. Pero si no lo hiciste, estás a tiempo. Pide perdón ahora a Dios por tus pecados. Pídele, Dios mío, perdóname. Hazme tu hijo, yo quiero ser tu hijo. Y vete de aquí con esa maravillosa esperanza, no basada en una oferta barata, basada en la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, que es el que estamos analizando en el capítulo 1, en el versículo 12 dice que a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron, pero a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hijos de Dios.
no engendrado por una voluntad humana, engendrado por Dios. Dios engendra a sus hijos porque Él, su palabra, viene a vivir en ti cuando tú le pides perdón, cuando tú lo recibes como tu Señor, como tu Salvador. Oremos. Padre.